Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas las que nos ven y nos escuchan en redes sociales en este webinar. Les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de los seminarios de salud mental en colaboración con la Facultad de Psicología de la UNAM. Este seminario surgió a raíz de la pandemia y estas sedes que promovemos desde San Antonio y Canadá a través de este webinar que traemos hoy para ustedes. Hoy trataremos un tema fundamental en el concepto de la evaluación educativa, su evolución, el tratamiento e impacto en la salud mental de los jóvenes en una época en donde justamente por la nueva realidad impuesta por la pandemia, la educación se ha transformado y transitado hacia la virtualidad. Esto ha implicado una conversión de los términos de cómo entendemos ahora la educación virtual, cómo se evalúa la calidad educativa y cómo esta migración de las aulas a la computadora ha impactado en la salud de quienes toman clase en línea o webinars como el del día de hoy sobre temas específicos de nuestra actualidad. Lo anterior no es un asunto solo de la manera en que las personas se educan, porque implica otros elementos de análisis que no están a la vista fácilmente. Por ejemplo, el acceso a Internet o la posesión de dispositivos electrónicos que han abierto una brecha entre los que sí lo tienen y los que no lo tienen. Si analizamos datos de acuerdo con la UNICEF, además de los problemas tradicionales en la educación presencial, la falta de acceso a ella en el contexto de la pandemia podría agravar la crisis mundial de aprendizaje de más de 1.200 millones de niños y niñas que se ven afectados por las desigualdades inherentes al acceso a herramientas tecnológicas. 2 años después de la pandemia, diversos organismos internacionales coinciden en que al menos 200 millones de niños en edad de cursar estudios lamentablemente no están preparados para poner en práctica la enseñanza virtual o a distancia, y más de 102 millones no tuvieron ningún tipo de educación, lo cual resulta alarmante. Estos datos señalan que es preciso abordar el tema de la evaluación educativa de los niños, pero también de los docentes, que han implementado nuevas estrategias para elevar la eficacia de sus clases y obtener el máximo rendimiento a partir de los recursos que les ofrece la tecnología. En el ámbito nacional, si analizamos el caso del ámbito nacional, la evaluación educativa ha sido un proyecto largamente ejecutado por la Secretaría de Educación Pública desde hace varias décadas, en los que se ha analizado la eficacia de la administración educativa, los centros escolares y, por supuesto, los procesos de enseñanza. Por esta razón, es necesario indicar la importancia de los esfuerzos que los especialistas han llevado a cabo para medir el impacto que la virtualidad ha tenido en la educación en realidades como la de México y Latinoamérica, cuyos contextos sociales, económicos y culturales se han visto transformados por la nueva realidad. El análisis de cada ámbito ha tomado en cuenta aspectos como la falta de adaptabilidad, las notas obtenidas en las evaluaciones o el estrés como factor de riesgo en el rendimiento académico, factores que han enfilado la educación hacia horizontes nunca antes vistos en nuestra modernidad marcada por esta pandemia sin precedentes. Lo que escucharemos hoy a continuación es el análisis de 2 maravillosos especialistas que han dedicado sus estudios recientes al estudio de los cambios en los estilos de vida de los sujetos que actúan en un ámbito educativo antes de la pandemia y que han generado consecuencias en sus personas. Ver la relación entre ansiedad y estrés en sus procesos de aprendizaje nos ayudará a comprender el origen, tratamiento y sus soluciones a las dificultades que se oponen al desarrollo de sus competencias académicas, medidas preventivas para el cuidado de la salud mental
y procurar los mecanismos de una intervención oportuna. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Magda Campillo Labrandero, quien es licenciada, maestra, tiene el doctorado en psicología educativa, docente de educación superior y posgrado. Obtuvo la beca Fulbright García Robles para estudiar el doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde se especializó en cuestiones de autorregulación y evaluación educativa. Por más de 10 años, la doctora Magda Campillo estuvo como subdirectora en el área de trayectoria escolar en la Dirección General de Evaluación Educativa, trabajando temas vinculados al abandono y al rezago escolar. Actualmente es la directora del programa de posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Contamos también con la presencia del doctor José Martínez Guerrero, quien es licenciado en psicología y maestro en psicología educativa de la UNAM. Obtuvo el doctorado en evaluación educativa en la Universidad Complutense de Madrid y ganó el premio extraordinario de doctorado en esta universidad. Actualmente es profesor de carrera definitivo titular C de tiempo completo en la División de Investigación y Posgrado en la Facultad de Psicología y tiene el nivel PRIDE C. Es tutor en el programa de maestría y doctorado en psicología de la UNAM y en particular en la residencia en evaluación educativa. Además, ha dirigido un sinnúmero de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Muy bienvenidos sean. Y pues ahora también quiero darle la palabra al doctor Constantino Macías, quien es director de la UNAM Canadá, porque pues como les he comentado en el pasado, pues este seminario lo hemos realizado estas 3 sedes que tenemos, que son el posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM San Antonio y la UNAM Canadá. Muchísimas gracias a todas y a todos. Adelante, doctor Macías. Muchísimas gracias, ingeniera de Gortari. Muchísimas gracias, Paula. Y muchas gracias a quienes nos escuchan. Es realmente un placer estar aquí con ustedes para un evento más de esta serie realmente tan interesante sobre salud mental, en la que el conocimiento que nos traen básicamente desde el posgrado en psicología de la Facultad de Psicología se adapta y se difunde entre un público que ha sufrido y ha vivido y ha conocido lo que tiene que ver con la pandemia y las consecuencias en términos de salud mental, pero seguramente con las consecuencias más allá de la pandemia. Y yo quisiera, de hecho, llamar la atención sobre un punto que no es tanto la pandemia. Fíjense, la evaluación educativa, desde luego, nos da una herramienta para entender de qué manera, por ejemplo, ha afectado el aislamiento, la virtualidad, nuestra capacidad para aprender, evaluar y entender los procesos de salud mental relacionados con la educación. Son herramientas, son actividades que deberían informarnos mejor sobre cómo hacer una práctica educativa que supere este tipo de retos. Pero para mí también el centro está en el concepto mismo de la evaluación educativa. Mucho se discute sobre la pertinencia de la evaluación. Se discute ahora en términos de política educativa nacional, se discute en varios ámbitos en el país y seguramente en otros países. ¿Qué tan pertinente es que ocurra la evaluación educativa y qué tan pertinente es entender cómo se dan los procesos de evaluación educativa? Y a mí me parece que esto nos da la oportunidad de reflexionar sobre justamente esa pertinencia. Por ejemplo, sin evaluación de los factores que influyen en el desempeño, sería muy difícil, pienso, ayudar a mejorar a quienes quieren aprender, a que aprendan en contextos cada vez más difíciles o competitivos. De tal manera que es una herramienta para el beneficio de quien quiere aprender. Por lo tanto, la evaluación educativa no es necesariamente un ejercicio de élite que pretende discriminar, sino un ejercicio que pretende llevarnos a entender
cómo aprende la gente, qué aprende la gente bajo diferentes circunstancias y por qué nos conviene entonces evaluar. Esto, por supuesto, es una opinión de carácter personal, pero me gustaría que la tuviésemos en mente y reflexionásemos sobre ella mientras escuchamos las muy interesantes charlas que vamos a oír más adelante. Y sin más, entonces, yo le dejaría la palabra a la licenciada Mendieta, me parece que es quien sigue. No, perdón, la licenciada Mendieta es de la CRAI y hablaría hasta el final. No, a la doctora Magda Campillo perdón, doctora Magda, que es la coordinadora del posgrado en psicología, que son quienes nos traen toda esta información. Muchas gracias por hacerlo y perdón por la confusión, estaba un poco confundido. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nuevamente muchas gracias por permitirnos estar hoy con ustedes en esta 12ª y penúltima sesión del tercer seminario de las acciones del posgrado de la Facultad de Psicología ante la pandemia COVID-19. Como siempre agradezco a la directora de UNAM San Antonio, la ingeniera Paula de Gortari, al director de la UNAM Canadá, el doctor Constantino Macías García, el apoyo de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, la CRAI, en representación de Paola Mendieta Verdejo, y la coordinación del doctor Manuel Vázquez, que no estará acompañándonos el día de hoy. Asimismo, damos las gracias a los equipos de trabajo para la realización de este evento y a la participación del público que nos acompaña. El nombre de la conferencia del día de hoy es Un acercamiento a la evaluación educativa, su impacto en la educación y en la salud. La daremos el doctor José Martínez Guerrero, responsable del programa de maestría con residencia en evaluación educativa, y una servidora, profesora también de esta maestría. Generalmente, cuando empiezan al inicio de los webinars que hemos estado dando, doy una breve semblanza de la maestría participante, pero en esta ocasión lo haremos al final. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Para mostrarles el contenido que vamos a tener el día de hoy. Vamos a abordar 4 grandes temas: la evaluación en ciencias sociales y en psicología, donde vamos a cubrir aspectos vinculados al concepto de la evaluación de programas y estándares, antecedentes de la evaluación internacional y nacional y los ámbitos de la evaluación, así como preguntas básicas de un plan de evaluación y de menciones. Después de esto daremos algunos ejemplos y aplicaciones de proyectos de evaluación de programas y diferentes ámbitos de la evaluación educativa, así como la formación de evaluadores, y es aquí en esta parte donde les hablaremos de la residencia de evaluación educativa, para terminar con algunos sitios vinculados con la evaluación, y tendremos como siempre una serie de preguntas. Así que sin más, cedo la palabra al doctor José Martínez Guerrero, con el cual nos iremos alternando a lo largo de esta presentación. Doctor, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Para mí es una oportunidad y un gusto el compartir algunos conceptos y elementos de lo que nos hemos dedicado las últimas décadas en México. Y como notarán en este contenido, realmente no vamos a agotar muchos temas muy interesantes de la evaluación educativa o de la evaluación en general en el ámbito de las ciencias sociales y la salud, porque no nos da tiempo y una plática de divulgación. Solo tocaremos algunos puntos centrales y daremos ejemplos para ilustrar algunas aplicaciones particulares, pero cabe la aclaración de que no vamos a presentar temas exhaustivos, no nos daría tiempo. Hay temas muy complejos. Por ejemplo, se estaba tocando el asunto de la evaluación de la docencia en contextos virtuales, que es un tema muy interesante al que yo me he dedicado en investigación educativa y en sus aplicaciones a la evaluación, pero son temas complejos.
por ejemplo, en la formación de indicadores y el diseño de sistemas de indicadores a nivel nacional en la educación es otro tema complejo, ¿no? Que me encantaría tocarlo, pero no da tiempo. Tampoco abordaremos la complejidad de la evaluación de los sistemas educativos a nivel nacional y tampoco tocaremos el tema de comparaciones internacionales con estándares, con algunos instrumentos y procedimientos que han desarrollado organizaciones internacionales. Es un tema vasto, muy complejo, y entonces este acercamiento se limitará a algunos ejemplos que expondremos la doctora Magda Campillo y un servidor. De tal manera que, sin más, yo empezaría con tener un concepto amplio de la evaluación. El primer punto para mí sustantivo es no limitar un prejuicio de que la evaluación educativa solo se limita a evaluar a los alumnos, por ejemplo, o a reprobarlos, ¿no? O a dar calificaciones. Tenemos que pensar que la evaluación es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos con el propósito de conocer las características y el funcionamiento de un evaluando, de un objeto de evaluación, y algo muy importante, de su contexto. Se mencionaba hace un rato la relevancia de tener conocimiento de los factores de contexto que nos ayudan a explicar los resultados de las evaluaciones. Y todo ello para tomar decisiones informadas con base en evidencias. Hay muchas características del campo de la evaluación, solo mencionaré algunas de ellas. Es un proceso estratégico, participativo, colegiado e interdisciplinario. Y aplica metodologías diversas, con criterios y procedimientos explícitos, claros y transparentes. Trata de mantener en todo tiempo en esta sistematicidad un enfoque metodológico congruente, integral. Los aspectos éticos son muy relevantes en el campo de la evaluación y todo lo tenemos que documentar. Tiene que estar documentado y difundido de manera transparente. La evaluación de programas en general, de programas educativos, de programas sociales, de programas de salud, es un término un poco más genérico que nos da este contexto amplio de tener una perspectiva siempre de programa. Es decir, no pensar en instrumentos, no pensar en datos aislados, no pensar en cosas fuera de contexto, sino todo englobarlo siempre en la evaluación de programas. De tal manera que yo les compartiría una descripción de lo que es la evaluación de programas. Es un campo especializado, multidisciplinario, en el cual desde diversas perspectivas se aplican modelos, métodos, instrumentos, técnicas, de tal manera que podamos obtener de manera sistemática información válida, confiable y útil. Todo ello para sustentar nuestras decisiones con el fin de mejorar procesos, resultados e impacto de los programas y servicios, sean educativos, de salud, de intervención social o de alguna otra índole. En México existe una creciente demanda en las últimas décadas de especialistas muy bien preparados y con experiencia probada en evaluación de programas de diferente tipo para atender tanto las necesidades de los diferentes sectores, educativo, social, de salud, de productividad, etcétera, así como aquellos subsistemas particulares que a nosotros nos interesa mucho y en los que trabajamos con un pie en educación y otro pie en salud, para formar recursos humanos especializados en unidades de evaluación e instituciones en todas las entidades del país, pero con un enfoque muy claro de justicia social y de derechos humanos. Eso me parece una característica fundamental. Para llevar a cabo esta labor, no nos mandamos solos. Tenemos siempre la vigilancia de unos estándares de calidad
de los programas de evaluación, ¿no? Hay muchos manuales, guías, compendios de estos manuales que guían a los evaluadores para llevar a cabo una buena evaluación. De tal manera que se fomenten las buenas prácticas efectivas en los programas de evaluación, de tal manera que todos seamos claros de los criterios y de los estándares de calidad que se espera de un programa de evaluación en educación, en salud o en programas sociales en general. Yo creo que vale la pena, aunque nos vamos a centrar en reflexionar de lo que ha pasado en la pandemia y en la pospandemia, en la que ya estamos en diversos contextos educativos y de salud, no está por demás dar un repaso muy breve, solo con algunas muestras muy pequeñas de los antecedentes de la evaluación, porque esto pues no nació ayer ni es nuevo, realmente hay mucho esfuerzo a nivel nacional e internacional, y vale la pena no olvidar, no perder de vista la evolución que ha tenido la evaluación en general y en particular la evaluación en contextos educativos, que es lo que nos trae en la plática del día de hoy. De tal manera que daré un muy breve repaso con algunos puntos seleccionados. Por ejemplo, una vez superada la época del testing, occidentales, para focalizar prácticas sistemáticas de evaluación educativa. Se crea el Educational Testing Service, a nivel internacional hay instituciones especializadas en evaluación educativa. En la OCDE se promulgan leyes en los principales países occidentales, particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos en los 60, se crea este programa nacional de evaluación del progreso educativo, y todo con miras a mejorar la formación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, y asegurar unos estándares mínimos de calidad educativa. En la que sigue, por favor. En México, pues tenemos una cosa similar, ¿verdad? Desde los años 60, 70, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Secretaría de Educación Pública se han hecho esfuerzos muy importantes, de manera intermitente tal vez, pero muy importante para evaluar programas derechos humanos, etc. De tal manera que esto nos permite un resumen de los principales antecedentes y tendencias que han llevado antes de la pandemia a los esfuerzos de evaluación. Ahora estamos ante nuevos retos que tendremos que abordar a continuación. Bueno, brevemente yo diría que los principales ámbitos en la evaluación educativa podemos centrarlos en la evaluación de programas y en la evaluación de instituciones educativas de manera integral. De tal manera que si leemos este diagrama como manecillas del reloj, empezando con las 12, pues muchas evaluaciones se orientan a evaluar los resultados del logro educativo que tienen las instituciones o los programas en particular. Pero un aspecto muy importante en esta evaluación integral de una institución o un programa tiene que ver que siempre hay que recabar información relevante de los contextos de esa institución, del contexto de ese programa, para poder interpretar adecuadamente los resultados del logro educativo. Por otro lado, otro componente importante es la evaluación curricular, ¿no? Es muy importante
está revisando, evaluando y actualizando nuestros planes y programas de estudio. No se diga con la transición a los nuevos retos de este siglo XXI, sino ahora arribando a otras modalidades de enseñanza-aprendizaje en línea, usando teléfonos inteligentes y múltiples recursos tecnológicos, pues tenemos que estar actualizando nuestros planes y programas de estudio. También hay que recabar información sistemática de todos los actores implicados, no solo de los alumnos, no solo de los profesores, también de los directivos, también de los egresados, hay que hacer seguimiento de egresados, etcétera, ¿no? Hay muchos actores implicados en algunos niveles educativos. Un actor fundamental son los padres de familia, ¿no? En la educación básica, por ejemplo. Otro enfoque interesante, otro componente de una evaluación integral de una institución o un programa educativo es no quedarnos solo con resultados, sino evaluar también procesos. ¿Cómo es que los niños están aprendiendo? ¿Cómo es que los jóvenes son más autorregulados y aprenden en línea? ¿Cómo es que necesitamos fomentar sistemas de retroalimentación para que los jóvenes y los niños sepan en qué aspectos están aprendiendo correctamente y qué aspectos tienen que reforzar sus aprendizajes, etcétera, ¿no? Hay que evaluar también los métodos de enseñanza, hay que evaluar los nuevos modalidades y contextos virtuales, en fin, hay que evaluar muchos factores de los procesos educativos. También no hay que olvidar la infraestructura. Es muy importante, pues no solo la infraestructura física tradicional de aulas, talleres, laboratorios, salas de trabajo, etcétera, sino sobre todo ahora cobra más relevancia el equipamiento y el acceso a Internet y a otras fuentes de comunicación actual. De tal manera que es otro de los componentes que se tiene que recabar información sistemática para evaluar de manera integral una institución o un programa. Y los recursos, bueno, aquí ponemos en la academia mucho énfasis en los recursos materiales, didácticos, las bibliotecas y otros recursos, pero un recurso fundamental pues es la gasolina, es el dinero, son los recursos financieros. Si no tenemos inversión suficiente para cubrir las necesidades educativas de una institución, de una entidad o de un programa, pues simplemente no va a funcionar, no va a caminar. Entonces, todos esos aspectos también se someten como objetos de evaluación. Y obviamente la gestión académica, directiva, la gestión administrativa de los recursos, porque también es importante evaluar no solo la eficacia y los resultados de un programa educativo, sino también la eficiencia y la funcionalidad de todos sus componentes, y ahí pues necesitamos tener indicadores de calidad de la gestión y de la dirección de una institución educativa. Y finalmente regresamos a la evaluación de resultados de aprendizaje, al ingreso a nivel de diagnóstico, al egreso de un programa educativo, de un nivel educativo. Tenemos que evaluar la eficiencia terminal, ¿verdad? Cuántos de nuestros egresados se titulan o se gradúan y cuántos no. En fin, tenemos que dar un seguimiento de los egresados para ver las necesidades sociales, las necesidades del mercado laboral que están demandando de nuestros egresados de un programa educativo o de un sistema educativo. De tal manera que esto es una ilustración de que se tiene que enfocar la evaluación educativa de una manera integral. ¿Sí? Ya no podemos estar pensando en indicadores aislados, sino en sistemas de indicadores o en instrumentos particulares o en solo pensar en la evaluación del aprendizaje de los alumnos, sino tenemos que hacer una evaluación institucional cada vez más integral de la calidad y del funcionamiento de nuestros programas. La que sigue. Bueno, la ocupación, la profesión, la chamba del evaluador está en hacernos preguntas. Algunas preguntas iniciales pues son las básicas, ¿no? Que todos nos hemos hecho alguna vez, pero el orden es importante porque las preguntas básicas tienen que ir por delante. Primero, ¿qué es lo que se busca evaluar? ¿No? ¿Y en qué contexto se piensa evaluar?
¿Qué vamos a evaluar? Conocimientos de los estudiantes, habilidades, rasgos, actitudes, disposiciones, motivaciones, o de los profesores también, qué tan actualizados estamos, qué productividad tenemos, qué trayectoria, qué es lo que vamos a evaluar. Tenemos que definir primeramente el objeto de evaluación o el evaluante, ¿no? Y tenemos que justificar, ¿para qué vamos a evaluar eso? ¿Con qué propósito? ¿Cuáles son los usos que se darían a los resultados de la evaluación? ¿A quiénes se va a centralizar? ¿A un programa, a una institución o a un sistema educativo a nivel nacional? ¿Quiénes van a ser los participantes y cuáles son sus características poblacionales, sociodemográficas? ¿No? Son preguntas básicas con las que hay que empezar, no son las únicas, ¿no? Lo que yo insisto siempre es que los cómo van después. Por eso lo puse hasta abajo, porque muchas veces vemos que la gente que tiene interés, los políticos, los directivos, los interesados en evaluar cualquier cosa, quieren empezar de manera un poco informada con los instrumentos o con los métodos. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué cuestionarios se van a aplicar? ¿Qué instrumentos? Y eso es empezar mal, la verdad. Tenemos que empezar por definir qué vamos a evaluar, justificar por qué es necesario y urgente evaluar eso, cuáles van a ser los propósitos y los usos válidos de los resultados, a quiénes nos vamos a dirigir, quiénes van a participar, y otras 20 preguntas muy importantes antes de abordar los cómo. Esos van más adelante. La que sigue. Existen muchas dimensiones importantes que considerar para la calidad educativa. Aquí hay algunas. Ustedes pensaron en otras seguramente. Tenemos que evaluar de qué manera estamos respondiendo de manera efectiva a las necesidades sociales y educativas, sobre todo ahora en la pospandemia. Tenemos que evaluar la congruencia y la coherencia entre los distintos componentes del proceso educativo. Muchos autores evaluadores a esto le llaman funcionalidad de una institución o de un programa educativo. Tenemos que evaluar esa funcionalidad, ese grado de congruencia en el funcionamiento de los diferentes componentes que acabamos de describir. Obviamente tenemos que ir evaluando el logro de los objetivos y las metas educativas, ¿no? Eso no quiere decir hacer énfasis en reprobar quien no cumpla los logros educativos, y menos en niveles básicos de preescolar y educación básica, ¿no? Es absurdo, no hay una justificación clara al menos, pero he escuchado por ahí que quieren regresar a las reprobaciones, y bueno, los extremos no son muy recomendables, hay que justificar el por qué y para qué, ¿no? Eso de que vamos a acreditar a todos los niños en automático hayan aprendido o no, o vamos a reprobar a los que les sale mal la figura del 2 o del 5, pues no tiene mucho sentido. Lo importante es cómo podemos ayudarles a que los que no logran cabalmente ciertos objetivos de aprendizaje y ciertas metas educativas, cómo podemos con programas remediales compensarlos. Y para ello necesitamos evaluar. Necesitamos hacer evaluaciones diagnósticas después de la pandemia, ¿no? Aquí los evaluadores educativos hemos participado en desarrollo de diagnósticos para ver cómo están los niños después de la pandemia. Bueno, también tenemos que evaluar algunos resultados de satisfacción, ¿no? No solamente los usuarios son los estudiantes, sino también los empleadores y la sociedad en su conjunto, ¿no? Hay muchos grupos implicados en los sistemas educativos y tenemos que recabar la opinión y la apreciación, la valoración de todos los grupos implicados en un programa educativo o en una institución. ¿La que sigue, por favor? Bueno, hay muchos temas que abordar, insisto, no vamos a tocar todos, pero sí nos vamos a valer de algunos ejemplos y de algunas aplicaciones particulares, ¿no? Obviamente, la más tradicional pues es la medición y evaluación de aprendizajes en diferentes contextos y modalidades de enseñanza, comunitaria, telesecundaria, en línea, a distancia, etcétera.
Y hemos trabajado de manera sistemática, con mucha experiencia, en desarrollar metodologías, instrumentos y procedimientos que nos dan luz de cómo vienen a una institución educativa los aspirantes, ¿no? Cómo llegan, con qué base partimos para implementar una intervención educativa. También que hemos trabajado mucho los diagnósticos, tanto de conocimientos previos, de habilidades, de competencias con las que vienen los alumnos en algún nivel educativo particular. Hemos también avanzado en perfeccionar el aprendizaje de logros educativos, ¿no? En exámenes departamentales, en evaluaciones muy puntuales de logro de objetivos específicos de cada asignatura, etcétera. Se ha avanzado mucho en bancos de ítems para tener sistemas muy confiables de medición de avance de aprendizajes, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es arribar hacia sistemas informáticos que nos ayuden a trabajar en línea. Hemos avanzado también en perfiles y en evaluaciones de egreso. Para lograr eso, hemos aplicado lo que se llama el ciclo de desarrollo de pruebas educativas y de todo tipo, porque no solo se evalúan variables educativas, también psicológicas, también de actitudes, también de indicadores de salud, etcétera, pero todos tienen que pasar por este ciclo para tener datos válidos, útiles, confiables, ¿no? La que sigue. Nuevamente, así como hay estándares para ver las buenas prácticas de evaluación de programas, hay estándares que nos vigilan para cumplir con criterios de calidad en el desarrollo de este ciclo de desarrollo de instrumentos de medición psicológica, social, educativa y de salud, ¿no? Aquí algunos, no voy a detener en ellos, hay muchos estándares, los últimos se publicaron en 2014 por la APA, la ERA y un comité nacional, de tal manera que si pasan las siguientes, pues para tener una idea de estos criterios de calidad, para garantizar que quien lleva a cabo una evaluación cumple con estos estándares psicométricos y de calidad de la evaluación educativa. Las que siguen, por favor. Hay que definir procedimientos sistemáticos, diseñarlos, justificarlos, métodos de calificación de interpretación de puntuaciones, hay que hacer calibración y análisis estadístico de las pruebas, en fin, hay que hacer un trabajo técnico muy sistemático antes de dar un resultado y tomar decisiones. Hay que asegurarnos que tiene buenas propiedades psicométricas, de validez, confiabilidad, uso apropiado de los resultados. Y una cosa que a veces se pierde de vista, pero con el cumplimiento de esos estándares se da la pauta para ello, que es evaluar la validez de consecuencias. Muchas veces se toman decisiones o se interpretan de manera ligera y superficial los resultados de una prueba o de una evaluación y tiene repercusiones personales, sociales y hasta económicas para las personas. Y eso hay que darle seguimiento porque podemos tomar decisiones equivocadas con los falsos positivos y con los falsos negativos de manera injusta. Y todo ello se toma en cuenta con estos estándares de desarrollo de instrumentos de medición psicológica y educativa. ¿Qué sigue? Bueno, les decía, en evaluación necesitamos contar con datos válidos, confiables y útiles, y no solo de tipo cuantitativo, también información cualitativa, que es muy importante y complementaria, ¿no? Un ejemplo de ellos es a lo que yo me dedico, que es la psicometría, que aplicamos métodos cuantitativos y cualitativos de manera alternada. Hay nuevos enfoques en la psicometría moderna que hay que usar, ¿no? El modelo de Rasch, modelos de la teoría de respuesta al ítem, que nos ayudan a calibrar y medir de manera más objetiva y precisa nuestras variables psicológicas y educativas. La que sigue. Por ejemplo, esta es una calibración de la medición y evaluación de habilidades verbales de alumnos de nivel bachillerato
del lado izquierdo está una curva normal acostada, que son las puntuaciones de la habilidad verbal de los alumnos que hemos evaluado, y del lado derecho, con claves, están los reactivos de las pruebas con las que evaluamos esas habilidades sociales. Independientemente de la calidad de las calibraciones, claro, tratamos de que en este banco estén los mejores ejemplares en las pruebas, pero casi siempre medimos, casi como estaturas, las habilidades verbales de los niños mexicanos o de los adolescentes mexicanos. El contexto y el origen familiar, el nivel socioeconómico, si los padres fueron a un cierto nivel educativo o no, etcétera. Esos factores de contexto nos ayudan a interpretar cómo se da esta distribución casi normal de habilidades verbales o de comprensión, de lectura de los niños. ¿La que sigue? Este es otro ejemplo en matemáticas. Por ejemplo, hemos calibrado pruebas de matemáticas que nos ayudan a modelar estos esquemas de pruebas logísticas o modelos logísticos que nos dan una función de información del lado derecho que se interpreta como qué tan preciso estamos midiendo las habilidades matemáticas en los niños y en los adolescentes. Otro ejemplo que podría yo citar adelante es que con estas calibraciones, si pasan la siguiente, por favor, con estas calibraciones podemos evaluar competencias más complejas. Por ejemplo, en la formación de los médicos se calibran y se obtienen funciones de información para evaluar los conocimientos y competencias de los médicos en medicina familiar, en urgencias, en cirugía, en gineco, en medicina interna, en pediatría, sobre todo los que van saliendo de la carrera de médico cirujano y que están más orientados ya a una especialidad. Pero si se fijan, la distribución más baja, que es medicina familiar, lo que quiere decir es que todos saben mucho de medicina familiar, los egresados de medicina, y por eso está más baja, es menos informativa, ¿no? No hay muchas diferencias individuales. Pero, por ejemplo, en cirugía, que se carga a la izquierda y es la más alta, pues ahí los egresados solo ciertos niveles saben más de cirugía o de gineco, ¿no? Y por eso están más elevadas las funciones de información. Entonces, estas herramientas, estos enfoques modernos de la psicometría nos ayudan para evaluar no solo variables relevantes en la educación básica, sino también competencias profesionales. La que sigue. Bueno, para lograr esto se llevan a cabo 3 fases fundamentales, que son muy técnicas. Se calibra las pruebas, los ítems, con estos modelos IRT, o sus siglas en inglés, y con una muestra de educandos. Y luego, ya que están calibrados, se aplican a una muestra meta. Ya cuando vamos a evaluar propiamente a un grupo de personas, y finalmente se hace una recalibración con la muestra de calificación para hacer los ajustes pertinentes antes del reporte final. Y esto se tiene que hacer para cumplir con los estándares de calidad psicométrica, ¿no? Otro tema que no voy a abundar porque no da mucho tiempo es, ya tenemos puntuaciones muy confiables de un resultado educativo, pero ¿dónde cortamos para decir estos pasan o estos no pasan, o estos solo cubren objetivos básicos, estos intermedios y estos avanzados? Bueno, pues hay métodos sistemáticos para establecer puntos de corte y niveles de desempeño en los resultados educativos, ¿no? Hay un conjunto de métodos, unos son basados en los juicios de las preguntas de la prueba, otros en las características de cómo contestan la prueba los sustentantes, otros que son mixtos, que utilizan diferentes técnicas y que nos dan mucho más información para no de manera arbitraria decir que el 5 es reprobado y el 6 es aprobado y vámonos. Eso es muy simple y muy injusto. La verdad es que hay métodos para hacerlo de esto de manera muy profesional. ¿La que sí? Bueno, pues aquí llegamos ya a los retos actuales, que es evaluar en sistemas virtuales de aprendizaje, con las TIC y las TAC, para medir los logros educativos, usar plataformas y software para el desarrollo de estos instrumentos, calibrar los bancos de ítems, con algo que, aplicando la IRT,
nos da la posibilidad de lo que se llama evaluación adaptativa computarizada. Eso ya va a ser de cajón para muchas evaluaciones educativas porque nos permite hacer evaluaciones al nivel de cada sustentante. Ya no pruebas parejas para todo el mundo, sino algunos les aplicaremos 10 reactivos y con eso ubicamos su nivel de desempeño. A otros a lo mejor le tenemos que aplicar 20 o 30 ítems, a otros a lo mejor 50, pero aquí vamos a ajustarnos a las diferencias individuales para lograr mediciones muy precisas con este sistema de evaluación adaptativa computerizada. Los exámenes en línea ya son muy comunes, test multimedia usando todos los recursos de las tecnologías, tutoriales de autoevaluación, donde ya cada quien se autoevalúa y le da retroalimentación de cómo va, en qué salió bien, en qué salió mal. Esto ya hay que trabajarlo mucho más. La certificación profesional automatizada y en general exámenes computerizados de respuestas construidas, ya no solo opción múltiple o escalas tipo Likert, sino donde los individuos puedan contestar abiertamente su respuesta, construirla, desarrollar un ensayo o dar su opinión crítica de algún punto donde se le trata de evaluar. En fin, todos estos son retos que ya llegaron para quedarse y en los que estamos trabajando de manera sistemática. Bueno, muchas de las aplicaciones de estos modelos de la psicometría moderna no solo se han hecho en el ámbito de la psicología o de la educación, también para evaluar programas sociales. Al final vamos a ver que una de las sedes de prácticas de mis residentes de evaluación educativa es en el Coneval, en México, que lo que hace es evaluar programas sociales, ¿no? Pero también se han aplicado estas metodologías y estas técnicas a la investigación y el diagnóstico en salud, ¿no? Particularmente en la investigación clínica y en diagnósticos de salud mental. Estos modelos de la IRT nos ayudan pues, a evaluar diferencias individuales en muchos tipos de constructos o variables de interés que identifica el modelo como variables latentes, tanto en educación como en salud. Y solamente como muestra un botón, quiero comentar una aplicación en donde los evaluadores educativos, de manera interdisciplinaria, hemos trabajado con los investigadores clínicos y de la salud mental en desarrollar un sistema muy sólido, muy confiable de diagnóstico de salud mental que se llama PROMIS. Este sistema, por sus siglas en inglés, PROMIS, lo pueden consultar en esa cita, Health Measures de 2021, se refiere a un sistema de mediciones diagnósticas de salud mental con modelos de la IRT para uso de investigación en salud y de evaluación y diagnóstico clínico. Aquí hemos participado diferentes grupos de expertos en métodos de medición, en estadística, en investigación clínica, en instituciones educativas y de salud públicas y privadas. Es un esfuerzo muy importante que se han definido con toda precisión 300 indicadores de salud física y de calidad de vida y de salud psicológica y social, y se tiene un sistema muy robusto para tener medidas incluso de autorreporte para adultos, para jóvenes, para adolescentes, y también tenemos medidas proxies para cuidadores. Esta es una aplicación en salud muy importante que ahora se toma ya en todo el mundo como una medida de oro, un referente muy importante. Yo aquí me quedaría y le daré la palabra a la doctora Magda Campillo para que nos ilustre con otros ejemplos. Muchísimas gracias. Pues a ver, otro de los ejemplos que hemos venido trabajando al interior de la residencia es un proyecto de uno de los alumnos, un proyecto para graduarse, que hemos estado coordinando el doctor y yo, que es la evaluación del programa Espora, que significa Espacio de Orientación y Atención Psicológica. De hecho, a lo largo del seminario ya tuvimos 2 presentaciones del grupo de Espora, y aquí nuevamente lo que vemos es la vinculación de los aprendizajes de la residencia en la evaluación de un proyecto de salud, porque Espora es un proyecto que da atención psicológica a la comunidad universitaria. Y en aras de lo que el doctor ha venido diciendo, o sea,
está acorde a los principios de evaluación de un programa, en donde están involucrados los diferentes actores, que son los terapeutas, los coordinadores, los pacientes. Estamos viendo también el impacto que está teniendo este programa en términos de resultados, así como la percepción que tiene la comunidad del mismo, y también hay un interés en poder evaluar el proceso del programa para poder dar algunas soluciones de mejoría. Entonces, es un proceso integral, el cual ejemplifica lo que hemos venido hablando. Ahora, en cuanto a la parte que nos toca ya de formación de evaluadores, pues ya vamos a hablar en concreto de la residencia, y preparamos esta diapositiva que, bueno, en el campo de la evaluación educativa o en el campo de la evaluación, porque no nada más limitada a la educativa, ¿cómo es que se puede formar a alguien? Entonces tenemos fundamentalmente 4 formas de hacerlo. A través de diplomados, que sería una formación conceptual en el campo; a través de especialidades, que sería una formación pues, ya de carácter profesional especializada; a través de maestrías como la que nosotros tenemos, donde vendría siendo una formación profesional ya altamente especializada; y bueno, y en los doctorados, en donde se integra la parte de formación en investigación, en psicometría y en análisis de datos y evaluación. Ahora, en relación ya directamente a la maestría, que es la maestría de evaluación educativa, les podemos decir que ya llevamos 20 generaciones. Esta residencia inició en el año del 2002. Han egresado más de 100 evaluadores. Está en 7 sedes de formación externas, que incluye la Facultad de Psicología con los centros de atención de servicios psicológicos, y nuevamente ahí se da una vinculación con aspectos de salud. El Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el Ceneval; la Dirección de Evaluación Educativa, la CUAYED, que esa es una de la UNAM; la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, MEJUREDU, lo que era antes el INE; los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CIES; y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estos centros son fundamentales para que nuestros alumnos puedan tener y desarrollar las habilidades que se requieren para ejercerse como evaluadores. Tenemos una plantilla de docentes especializada que se constituye de 10 profesores que están dedicados a la residencia, así como tutores externos que se les invita a participar, y otra figura muy importante, supervisores de sede en cada uno de estos lugares externos a la facultad, en donde se encargan de dar seguimiento a las prácticas que los alumnos realizan. Ahora, aquí lo que queríamos ver es, y creo por eso lo dejamos al final, que ya hará más sentido, o sea, por qué los objetivos que se persiguen en la maestría, que son aquellos objetivos para poder formar evaluadores. Una parte muy importante es la formación metodológica, que tiene que ser bastante complementaria en cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos, tanto en la educación como en las ciencias sociales. Otro de los objetivos es que nuestros alumnos puedan desarrollar habilidades para la planeación, implementación y el seguimiento de las evaluaciones, así como poder aprender todo lo vinculado al diseño, construcción y validación de instrumentos. El doctor ya les presentó un panorama bastante amplio de, bueno, pues las características y los estándares que deben de tener estos instrumentos. Y por lo mismo, la parte de técnicas y procedimientos estadísticos tiene un valor muy importante como objetivo. Ahora, para el evaluador, una habilidad que es fundamental es la presentación de los resultados, y esto tiene que hacerse de una manera como el seminario que estamos teniendo el día de hoy, a manera de divulgación, porque muchos de los reportes que se hacen no están dirigidos a un público especializado.
Tenemos otros objetivos adicionales que tiene que ser, bueno, apoyar en la formación con este sistema de prácticas para que ellos son las sedes y por supuesto estar familiarizados con diferentes enfoques de la evaluación y por ende también conocer muy bien el Sistema Educativo Nacional y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa en México. Ahora, esto permite que nuestros egresados puedan realizar evaluaciones sistemáticas, planear, diseñar y elaborar y aplicar instrumentos, analizar e interpretar sus resultados, elaborar informes de resultados, poder realizar estudios de evaluación y dirigir, organizar y formar grupos, que eso pueden ser desde departamentos, unidades o escuelas que se dediquen a las actividades de la evaluación. Y por último, pues parte de los fines es que estén de forma permanente actualizando sus conocimientos y habilidades para poder estar al día. Bueno, ahora les vamos a compartir un conjunto de sitios que vamos a dejar la presentación para que se les pueda hacer llegar a aquellos que tengan interés, que nos parece que reflejan parte de lo que se cubrió en la presentación y que son de gran interés. Aquí incluimos algunos que están vinculados a la educación y la salud y bueno, algunos se cubrieron o los mostró el doctor cómo van surgiendo cuando dio esta parte de antecedentes de la evaluación. Entonces está el Assessment System Corporation, está el Educational Testing Services, el ETS, que es una institución muy importante en el mundo de la evaluación del aprendizaje, el International Association for the Evaluation of Educational Achievement, y otra que también es muy importante, NAEP, el National Assessment of Educational Progress. Aquí también les dejamos el vínculo para que ustedes puedan acceder a Promise Health Organization. Todos estos primeros están vinculados a la educación y la salud. Aquí también les estamos dejando algunas asociaciones y fundaciones que son muy importantes, que va desde la APA, la American Psychological Association, la Psychometric Society, Crockett y Campbell. Estas son muy importantes porque aunque su objetivo está en el desarrollo de revisiones sistemáticas y metaanálisis, este cuerpo de investigación contribuye también a un profundo entendimiento de diferentes procesos vinculados con la evaluación y dan una visión integral de cómo investigaciones en un campo de conocimiento nos permiten tomar decisiones vinculadas a preguntas muy específicas. La ERA, la American Evaluation Association y la European Evaluation Society. También incluimos algunos organismos internacionales como la UNESCO y los invitamos a que revisen este laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación y bueno, evidentemente la OCDE que tiene toda la parte de PISA que está muy vinculada con todo lo que tiene que ver con evaluación del aprendizaje y de competencias para la vida en chicos de 15 años que son el equivalente a quienes estarían terminando la secundaria. Pues muchísimas gracias por su atención y bueno, estamos ahora ya listos para la parte de preguntas y respuestas. Nos están haciendo algunos de los participantes. Si quieres la enuncio y tú o el doctor deciden quién la contesta, si te parece bien. Sí, perfectísimo. Bueno, pues adelante. Aquí está la primera que dice, con respecto a las evaluaciones, ¿han realizado alguna evaluación sobre el impacto de los programas sociales y de salud del gobierno actual? Y en caso afirmativo, ¿en dónde podemos conocer estos resultados? A ver si el doctor abre su micrófono, su pantalla también. Claro, con mucho gusto. Evaluar resultados de un programa es algo complejo, como lo hemos explicado. Evaluar el impacto es algo más complicado todavía. Hay que tomar en cuenta no solo el contexto de un programa social, sino su evolución en el tiempo. Sí, para realmente tener indicadores de impacto, necesitamos hacer un estudio longitudinal y a veces hasta prospectivo para poder valorar la evolución
de los resultados y el impacto en las diferentes poblaciones usuarias de ese programa. Es algo complejo, pero hay metodologías, hay indicadores y hay prácticas, y donde se puede consultar esto es en el Coneval, en la página del Coneval, que no sé si la incluimos en los enlaces, sería bueno incluirla, Magda. En la página del Coneval, pues ahí están los esfuerzos que se han hecho para evaluar el impacto de los programas sociales en México, y donde nosotros tenemos un convenio con esta institución para que nuestros estudiantes apoyen algunos proyectos de este tipo bajo supervisión de un experto del Coneval. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, permítanme decirles que tienen saludos de muchas partes, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Bogotá, Colombia, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de acá, por acá del estado de Oaxaca, y mandan saludos y felicitaciones por la presentación a los dos. Bueno, la siguiente pregunta, Magda, hay una inquietud respecto al repositorio. Yo quisiera que tú contestaras. Nos preguntan, quisiera consultar si se está haciendo el repositorio de las conferencias de este seminario 2022 y de los anteriores, y de ser así, ¿en dónde las podríamos revisar? Absolutamente, ya se están empezando a subir. Aquí está Paola Mendieta, que pertenece a la CRAI. Se están subiendo a la página de la CRAI. Ahorita les vamos a mandar el vínculo. También nosotros estamos ya por sacar una página dentro de la Facultad de Psicología donde también se va a poder ver el enlace. Entonces, si me dan un momento ahorita por el chat, se los pasamos. Y yo creo que ya para todos los próximos seminarios que vengan podríamos incluir el vínculo para que ya se tenga acceso. Ahora, sí les comentamos que están los de la primera y los de la segunda emisión. Los de la tercera emisión hay una parte que todavía nos falta, sobre todo los últimos. Ahí ya lo está mandando por ahí Paola el vínculo para que los puedan acceder. Entonces, a medida que el seminario avance, pues iremos actualizando y subiendo los últimos. Fantástico. La siguiente pregunta nos pregunta María del Rocío Clavel: ¿de qué manera las estrategias o instrumentos de certificación y o evaluación que se realizan a nivel nacional pueden garantizar ese respeto a los contextos que son tan particulares como lo sería una comunidad o una escuela en particular? Sí, es muy importante esta pregunta. Yo creo que es compleja. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en algunas comisiones de la Dirección General de la SEP, que se dedica a las profesiones, la Dirección General de Profesiones, para ver precisamente los criterios y los indicadores y los procedimientos y métodos que se siguen en los colegios de profesionistas para certificar una profesión. Porque como ustedes sabrán, en México la ley establece que no cualquier institución puede puede certificar a los profesionales en ejercicio. Esto está normado en la ley y son los colegios de profesionales los que pueden llevar a cabo esta labor. Pero la Dirección General de Profesiones, en estas comisiones interinstitucionales e interdisciplinarias, hemos hecho énfasis en la necesidad, más bien el requisito, de que cualquier colegio de profesionales cuente con el apoyo y la asesoría de un centro de evaluación acreditado. De tal manera que de manera interdisciplinaria puedan desarrollar un buen sistema de certificación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con el Colegio de Ingenieros Civiles de México en desarrollar sistemas de certificación de ingenieros, y es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque en efecto la certificación aquí cobra un aspecto muy importante, bueno, como en muchas profesiones, ¿no? En el caso de los médicos, pues depende de eso la vida de una persona. En el caso de los ingenieros, pues se nos puede caer un puente, si no, el maestro de obra es un ingeniero certificado, etcétera. Entonces, esto es muy delicado, en primer lugar, y se tiene que trabajar con mucha seriedad
un procedimiento técnico para poder evaluar de manera integral y poder extender un certificado, ¿no? Una certificación profesional. Y en efecto, esta pregunta lo que nos lleva a reflexionar es, en primer lugar, que la certificación tiene que garantizar a los usuarios de esa profesión, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, tiene que tener también en consideración los contextos. No es lo mismo un médico que está en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles, y que, bueno, certifica que no se le va a morir el paciente a cualquiera, pero no es lo mismo un médico que está en una ranchería apartada por allá en la sierra y que no tiene ni un hospital, ni una clínica, ni unos recursos, ni medicamentos, y tiene que certificarse para poder ejercer su profesión, ¿no? Y entonces, bueno, es un contexto muy diferente y lo mismo ocurre en cualquier profesión. Sin embargo, sí hay estándares básicos que se deben de cumplir en la certificación, porque lo que tiene que estar por delante es la garantía del usuario y de los servicios que presta el profesional. Obviamente que una vez cubiertos esos estándares, sí hay que considerar diferentes contextos y necesidades sociales, ¿no? Porque se atienden diferentes necesidades y diferentes poblaciones, un profesional que esté en un contexto del que esté en otro. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, pero de manera secundaria. De manera primaria es cumplir unos estándares mínimos que garanticen el usuario de los servicios profesionales. Muchas gracias, doctor. Y esta pregunta también está dirigida específicamente para usted y tiene que ver con actividades híbridas. Es decir, ahora que hemos regresado a muchas de nuestras actividades presenciales, pero que seguimos haciendo actividades en línea, le preguntan desde su experiencia, ¿qué retos se presentan para la evaluación educativa en estas actividades híbridas que ahora realizamos? Claro, son múltiples los retos. Ya los empezamos a trabajar. Sin embargo, uno de ellos es, ya se mencionó al principio de este seminario, el asunto de la equidad, ¿no? Es decir, los usuarios no tienen las mismas condiciones de acceso y de una red efectiva para conectarse. No tienen los mismos recursos tecnológicos los diferentes individuos que son usuarios de un programa educativo, de un programa de salud o de un programa social. Y entonces, bueno, ese es un primer reto que tiene que ver, pues, con otros renglones económicos, de recursos y de, primero, apuntalar las condiciones mínimas de derechos humanos a que tiene acceso una persona en términos de educación y salud. Y una vez cubiertas esas necesidades básicas, pues empezar a desarrollar otros retos, ¿no? Pero una de las cosas que hemos investigado, por ejemplo, en ambientes virtuales de aprendizaje, es que tiene mucho que ver no solo tener buenos materiales ilustrativos y de ejemplos y demás recursos electrónicos para que el educando pueda aprender, comprender y practicar un objetivo educativo, sino también tiene mucho que ver, lo hemos investigado, que en estos ambientes un factor fundamental es el asesor, el tutor o el monitor que da seguimiento al aprendizaje en línea o en los sistemas abiertos. El papel de este tutor es fundamental, pero tampoco tenemos que olvidar, porque lo hemos investigado, es que sí necesitamos de un mínimo de motivación, de disposición, de seriedad y de compromiso de parte de los educandos, porque sin ese elemento motivacional, por mucho que tengamos buenos asesores y monitores en sistemas en línea y que desarrollemos muchos contenidos con buenos materiales y una amplia gama de recursos, de nada va a servir si el estudiante pues solamente está contestando sus correos o está contestando sus mensajes en WhatsApp y no tiene la menor motivación por aprender, ¿no? Es decir, y así como estos dos ejemplos, pues hemos investigado el peso de cada factor que interviene en el proceso de aprendizaje en contextos virtuales
y hemos encontrado cosas muy interesantes, y ya hice énfasis en la presentación, pues a la parte de evaluar todo este proceso con estándares de calidad de la evaluación. Sí, de evaluaciones muy bien hechas, sistemáticas, hechas por expertos, formados como evaluadores, con amplia experiencia como evaluadores, si es posible certificados como evaluadores, para garantizar que las evaluaciones son robustas, son serias, son sólidas y válidas para tomar decisiones. A mí me gustaría agregar una cosa que no la comenté cuando hablé de nuestros egresados, pero creo que justamente en esto de los retos hay un dato muy interesante. Todos nuestros egresados están empleados y están empleados en áreas educativas y relacionadas con la maestría, lo cual yo creo que es un indicador muy importante de la necesidad que esto tiene, y muchos de ellos actualmente ya están en puestos directivos, lo cual pues nos da mucha alegría porque son personas que ya tienen la formación en puestos claves para tener la formación para poder hacer las evaluaciones con estos estándares de calidad que el doctor ha estado insistiendo. Te regresamos la pregunta para los comentarios la palabra para los comentarios de cierre. Muy bien, pues agradecemos al doctor Martínez, a la doctora Campillo, a esta estupenda presentación que nos han dado esta tarde. Para las palabras de cierre tenemos a la licenciada Paula Mendieta de la CRAE. Adelante, Paula. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, pues nuevamente uniéndome a los agradecimientos que acabas de hacer, como siempre, gracias a la UNAM Canadá, a UNAM San Antonio por organizar esto, y sobre todo a la Facultad de Psicología, a la unidad de posgrado, que pues son los proveedores de estos expertos en varios temas que nos han hecho, la verdad, más pasadera esta, ya todavía no pospandemia, yo todavía considero que estamos en esta pandemia y estamos en esta transición. Pues este tema es muy importante porque siempre nos invita a la reflexión. La evaluación siempre nos lleva a reflexionar qué es lo que estamos haciendo y cómo mejorarlo, cómo hacerlo mejor. Si no evaluamos, no mejoramos. Todo proceso, tanto personal como profesional, tiene un espacio de mejora, pero si no lo revisamos, en algún momento vamos a repetir este ciclo, a lo mejor sí de cosas buenas y de éxito y exitosas, pero también las malas, y vamos a llegar a un momento en que vamos a tener ceguera de taller. Entonces, por eso es tan importante esto que nos mostraron ahora nuestros expertos, el doctor Martínez y la doctora Campillo, que hay muchos métodos, algunos cualitativos, otros cuantitativos, pero siempre tener presente y tener claro qué queremos evaluar, y sobre todo darle seguimiento a ese resultado de la evaluación, porque no sirve de nada evaluar y dejarlo ahí y no hacer un plan de mejora o una retroalimentación si es el caso de una persona. Siempre es importante dar este seguimiento. Y sobre todo, pues para nosotros en el ámbito educativo, establecer una evaluación continua, porque cada persona y cada grupo o cada proceso o cada programa es diferente, porque tienen un contexto diferente, porque se desarrollan en tiempos diferentes, con recursos, y todo va cambiando. Entonces, cada una de esas variables que nosotros tenemos diferentes nos va a dar un resultado diferente. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Nosotros les agradecemos mucho a todas las personas que participaron, que preguntaron, que están desde diferentes partes del país, acompañándonos, y en nombre de la ingeniera Paula de Gortari, en nombre del doctor Constantino Macías y del doctor Trigo de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, les damos las gracias y le regreso la palabra a la doctora Magda Campillo para que nos haga la invitación a la siguiente sesión. Sí, veo que en el chat ya hay algunas preguntas. Esta es la penúltima sesión y la última sesión de esta tercera emisión la tenemos programada el 8 de diciembre a la misma hora. Ya les haremos llegar la información, pero bueno, la idea es hacer un seminario a manera de conclusión del tema que hemos estado tratando durante estos 3 primeros seminarios que tiene que ver con la salud mental. Así que los invitamos a que nos acompañen y les haremos llegar toda la información de manera muy pronta. Pues muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron.